Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. En agosto de 1936 fue asesinado por los fascistas el poeta español más leído de todos los tiempos, Federico García Lorca. Algunas fuentes dicen que lo mataron el 18 de agosto, otras el 19. La biblioteca virtual del Instituto Cervantes deja en blanco la fecha. El misterio rodea su final. Se sabe que el crimen ocurrió en el camino de Biznar a Alfacar, en Granada, pero su tumba nunca ha podido ser encontrada. Así de grande es el miedo de los cobardes. Hoy recordaremos a Federico García Lorca, vivo en su obra que sigue estremeciendo corazones. Lorca nació en Fuentevaqueros el 5 de junio de 1898 y lo asesinaron en 1936. En tan breve tiempo escribió 14 libros de poesía, 10 de narrativa y 19 obras de teatro. Recopiló, arregló, acompañó al piano y grabó una colección de piezas del cancionero popular español. Organizó el grupo itinerante La Barraca para llevar el teatro al pueblo. Así de inmenso fue el hombre al que mataron. Al parecer Federico estaba maniatado con unas esposas, con un preso más. Fue conducido hasta la zanja que ya previamente había sido abierta. Y Federico era tres cosas: un gran poeta, un hombre de izquierda y un homosexual. Aparte de otras cosas que fuera, esas eran las tres fundamentales. Y en el momento de morir parece que fue acusado como un insulto de dos de ellas. Cuando estaban al borde de la zanja abierta para sus cadáveres, al parecer Federico pegó un grito, quizá un insulto, a quienes lo iban a matar. Y en ese momento, lamento decirlo para que quien no lo haya leído se entere ahora, pero no murió plácidamente con unos balazos, fue peor. Al gritar Federico contra alguien que estaba frente a él apuntándolo, quien estaba apuntándolo, que no se sabe quién exactamente, le dio con la culata de su fusil en la cabeza y cayeron los dos a la fosa. Y al darle con la culata de su fusil, dijo: "Rojo maricón". Y ya con la cabeza posiblemente muerto del mazazo de la culata del fusil, entonces ya le dispararon con odio y al parecer incluso escupiendo, ¿no? Esa fue la muerte de Federico. No le faltó más que insultarlo de gran poeta. El testimonio del escritor español Félix Grande aparece en el documental Lorca, el mar deja de moverse, de Emilio Ruiz Barrachina. Nos cuentan todos los biógrafos y todos los amigos de los últimos años de la vida de García Lorca que Federico tenía mucho terror a la guerra. Digamos algo sobre esto. La palabra terror puede hacer pensar que Federico era cobarde. No lo era. No lo era. Lo que fue un hombre capaz de no desprenderse del niño del que casi todos los adultos, por falta de coraje, nos desprendemos. Federico era un aterrado, un ser desollado por el espanto. No hace falta más que ver
como toda su poesía parece que está escrita de noche. ¿Fue Lorca realmente un hombre político? El hermano de Federico, Francisco, me dijo a mí un día, dice, entonces era posible ser apolítico. Era imposible, todo el mundo tenía su posición política. Durante los meses del Frente Popular, después del Bienio Negro, todo el mundo se situaba. Solo un cretino podía ir sin ideas políticas. Yo creo que Lorca no era ninguna excepción a la regla. Es más, se destacó como antifascista, firmó muchos manifiestos, a veces al lado de Antonio Machado, recitó el romance de la Guardia Civil delante de una muchedumbre en Barcelona, incluso tuvo problemas con la Guardia Civil, le querían poner una querella por el poema. De modo que yo creía un hombre muy significado, no pertenecía a ningún partido político, pero era, digamos, estaba en la línea del socialismo de Fernando de los Ríos, su maestro, y era eso, no era hombre de partido. Yo no veo a Lorca firmando el carné y siguiendo la línea de un partido, él va por libre, pero desde luego su obra es revolucionaria y se percibía como revolucionaria desde la derecha entonces. Manuel Fernández Montesinos García es sobrino de Lorca y presidente de la Comunidad de Herederos del Poeta. Políticamente, bueno, él ya dijo en su famoso "no quiero que me encasillen", no quería pertenecer a ningún tipo de organización política que tuviese ya pues una serie de estatutos que le obligasen a él a comportarse de una manera determinada, pero estaba en medio de un movimiento, de un grupo importante que en aquellos momentos pues tenía mucha actividad política y iba a veces, yo creo que un poco arrastrado. En el reverso de esta foto, Alberti escribe a un amigo en Moscú. Querido Relgin, el que está comiendo con nosotros es Federico García Lorca, que está deseando ir a Rusia para conocerla y conocerte. Mándale la traducción de su poema y escríbele. Si lo llamaban para firmar un manifiesto que le parecía correcto y que debía de hacerlo, pues lo hacía, como lo hizo. La inmensa mayoría de las veces, pues llevado un poco por amigos suyos que estaban ya muy metidos en la actividad política, sobre todo el Partido Comunista. En Lorca se unieron un gran talento creador y una personalidad singular y atractiva. En 1966, el chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, habló a Radio París sobre su relación con el granadino. Las emisiones en lengua española del organismo de radiodifusión Televisión Francesa presentan Ayer Federico García Lorca, recuerdos y testimonios, recogidos por Roberto Otero, una emisión de Julián Antonio Ramírez. El gran poeta chileno Pablo Neruda evoca sus recuerdos de García Lorca para la película que el joven cineasta argentino Roberto Otero acaba de realizar sobre este tema. El testimonio de Neruda tiene perfiles muy peculiares. Yo quisiera aprovechar esta filmación para contarles a ustedes un aspecto muy difícil de expresar, por decirlo así, inexpresable, de la vida o del ser humano que era Federico García Lorca, de su magnetismo personal, de lo que llamaríamos su irresistibilidad. Yo me peleé 2 veces por causas que no tengo la menor idea, no recuerdo, posiblemente por lo irresponsable que era Federico muchísimas veces, puesto que en su generosidad y simpatía prometía encontrarse con 20 personas a la vez en 20 sitios diferentes de una ciudad. En Buenos Aires tuvimos por esto una diferencia, puesto que yo lo defendía en sitios en que debía presentarse y en que dejaba esperando a 40 o 50 personas al mismo tiempo. En una de estas ocasiones, ya completamente reñido con Federico, recuerdo muy bien, eran aquellos tiempos en que
habíamos impuesto para nosotros mismos la moda de los cursis. Yo coleccionaba tarjetas postales del 1900, Federico hacía Rosita la soltera y conocía él mi predilección por una música muy pasada de moda que sigue gustándome mucho, que es el vals sobre las olas. Y en términos ya de no hablarnos con Federico, fui invitado misteriosamente, con mucho secreto, a una casa en que apenas entré y dejado mi abrigo y mi sombrero en el vestíbulo, escucho en un gran silencio, sin embargo la casa estaba llena de gente, un piano que tocaba el vals sobre las olas y Federico que se levantaba del piano para recibirme lleno de risa, dando carcajadas de su fantástica alegría. Se terminó naturalmente entonces y allí mismo la querella. Pero pasaron los años, no era ya en Buenos Aires, estábamos más o menos próximos a la desgarradora guerra en la que perdimos, entre otras cosas, la vida de Federico. Estaba preparando un ensayo, yo no me acuerdo, me parece que era Yerma, y por una razón de los ensayos o por otra, tuvimos algunas palabras aquella tarde, entre las 6 y las 8 de la tarde. Le dije a mis amigos, este Federico ya se está creyendo una vedette imposible. No hay que tolerarlo más, hay que darle lecciones verdaderamente. Y yo prometo no volverle a hablar. Ya esto colmó todo lo que se podía. En la noche de esa tarde, muy tarde ya, me acuerdo en una taberna de la calle de la Luna, habiendo ido yo